hay cambios en el tiempo acerca de las relaciones interétnicas, si podemos decir relaciones interétnicas, relaciones interculturales, ¿no? O tal vez somos nosotros los historiadores los que estamos cambiando y descubriendo, entre comillas, que la gente se relaciona, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en una conversación en Trujillo con un historiador, Juan Castañeda, que nos contaba que él había encontrado documentación de esclavizados que huían y vivían con indígenas y aprendían el idioma de los indígenas, ¿no? Y pasaban como indígenas, claro, o sea, tenían todas las, como la cultura de los indígenas y hasta se expresaban, aprendieron el idioma del norte, y entonces decían, wow, mira, ¿no? Pero éramos nosotros los que estábamos realmente descubriendo que la gente, las personas en su día a día, en la vida cotidiana, se relacionan. Tal vez es muy fuerte la imagen que tenemos de las personas como aisladas, ¿no? Las personas encerradas, cada uno como en un gueto. Y probablemente tengamos el modelo de Hacienda en la que se trata de controlar a las personas en efectivo, ¿no? De verdad, ¿ya? Todos los trabajadores. Y eso no solamente en el pasado colonial, también en el siglo XIX y dependiendo de nuestros países, en pleno siglo XX, ¿no? Tenemos casos de haciendas donde se reducen los trabajadores, ¿cierto? Así que yo creo que más que cambios en la historia, nosotros somos los que estamos cambiando nuestras miradas acerca de los sujetos históricos, ¿no? Entonces, cito este caso que nos contaba Castañeda, Juan Castañeda, de la Universidad Nacional de Trujillo, pero así como ese hay muchísimos, ¿no? Yo quería mostrarles acá algunas acuarelas para hablar justamente de eso, de cómo hemos ido racializando bailes, comidas, músicas, prácticas culturales, ¿no? Entre el siglo XIX y parte del siglo XX, en el Perú por lo menos, hemos ido racializando. Es decir, si decimos indígenas, esos tocan arpa, violín, charango, ¿no? Comen cuy, nada más, ¿no? Afros, la cajita, ¿no? El zapateo. ¿Ya? Entonces, vamos entonces racializando, ¿no? Pero también hay otras fuentes que nos dicen que no es así, que hay prácticas culturales comunes. Entonces, lo interesante es ver en qué momento perdimos esa mirada, en qué momento empezamos más bien a aislar a las personas y a los colectivos para tratar de crear esas identidades étnicas, ¿no? Ahora sí, cedo la palabra acá a mis amigas, a ver, a Viviana y a Paola. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con Maribel y creo que ella es quien mejor se puede pronunciar porque yo la verdad, tengo que ser honesta, he trabajado, o sea, siempre me ha traído esta transición, pero he trabajado sobre todo periodo colonial, más bien temprano, y cuando me he aproximado al siglo XIX en la transición, porque en Bolivia la esclavitud está vigente hasta 1851, es bastante tarde, lo he hecho solo desde el aparato normativo y constitucional, interesándome por precisamente lo que mencionaba Maribel para el caso del Perú, lo de la libertad de vientres, cómo es que en una república liberal existe todavía esclavitud, en el caso boliviano también eso es una evidencia cuando uno ve el aparato normativo, pero realmente a nivel de prácticas y sociabilidad hay mucho por escribir todavía. Pienso que hay un proceso en mi país de indianización de la afrodescendencia bastante fuerte en el reclamo de ciertos recursos básicos, en el reclamo de posesión de tierras, títulos y demás. Sumarse a la lucha era bastante más posible conseguir o llegar al propósito que reivindicando otro tipo de características, ¿no? Entonces, eso a nivel político, sin duda. Y entonces la invisibilización ha ido calando muy hondo, salvo en sectores como los de las comunidades afroyungueñas, ¿no? En los yungas bolivianos de La Paz, demás, que hay reivindicaciones propias y hay este proceso que mencionaba Maribel de la africanización también, que yo percibo en el siglo XX. Pero no hay que perder de vista también esta, como les digo, indianización del XIX, que tiene sus, no quiero decir que sea que el mundo indígena asimila voluntaria y conscientemente, es más inconsciente de lo que uno cree este proceso y tiene que ver con el nuevo modelo del Estado liberal que busca
etnificar de nuevas formas, racializar de nuevas formas, y entonces Bolivia es pensada como un país con una mayoría indígena por educar y la élite blanca, ¿no? Entonces los afrodescendientes se van diluyendo ahí, son nuevos modelos y se diluyen en lo concreto, en las relaciones laborales, yo lo veo, pasan a ser peones, obreros y más de la misma manera que los demás trabajadores, pero ojo, sigue vigente la esclavitud hasta 1851. Entonces, por eso digo que la historicidad hay que romperlo un poco y a partir de ahí tampoco creo que la cosa haya cambiado mucho. Hasta 1860 se pueden ver algunos fenómenos similares a anteriores a 1851. Entonces hay que ponernos nuevos retos de no me gusta citar a Foucault porque es muy citado, pero para cerrar con esto, él decía algo muy interesante sobre por qué perseguir estos momentos de rupturas y de crisis, porque generan cambios y nos hacen dar cuenta de por qué esto cambia en ese momento y no 25 años antes. ¿Qué es lo que mueve a que eso? Porque podía haber tranquilamente haberse promulgado la famosa ley de abolición de la esclavitud en el gobierno de Belso en 1851 y darse, pero no sucedió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a motivar que los usos y costumbres cambien? Eso ya es de, yo no sé si hasta hoy eso habrá cambiado demasiado, pero por eso está ahí la lucha, ¿no? Ahí. Oye, me estaba acordando de algunos documentos. Recuerdo haberme encontrado con un documento que, a propósito de esto cotidiano, que es tan difícil de, de develar, no se devela poco, ¿no? Se hace tan difícil de leer en los documentos judiciales. Yo habiendo trabajado 17, 18 exclusivamente, pero recuerdo algunos casos. Está una mujer que pedía la libertad de su hija y teje redes de alianza en Arica, y una autoridad de Arica decide hacer de este acto, finalmente la hija es puesta en libertad, y él organiza un acto público en la plaza de Arica, y él lleva de la mano a esta chica para ser entregada a la madre, por ejemplo, ¿no? Pero él convoca a un gran acto público, esta entrega de esta hija en esclavitud a la madre ya liberada, por ejemplo. Recuerdo documentos, por ejemplo, en Tacna, de un cacique que ya previendo que iba a morir, hace su testamento y da libertad a sus 4 esclavos. Un cacique en Tacna, ¿no? Y hace un relato muy, muy bello de por qué les entrega esta libertad, los hace libres porque le han servido muy bien, porque han sido muy leales y porque han sido una gran contención, han sido buenos cocineros, etc. Esas cotidianidades, que a lo mejor, claro, como dice la Paola, y a mí me ha costado también mucho eso, todo aquello que no se acomoda a la generalidad, entonces queda como al margen, ¿no? Queda como una cosa rara, ¿no? Y queda como un dato que no importa, porque como no apela, como no se integra a la generalidad, entonces no vale la pena, queda como un dato suelto. ¿Cómo hacer que esos datos sueltos que revelan, visibilizan lo que dice, lo que pregunta Montserrat, esto más cotidiano que cuesta tanto encontrar, eh, para que no queden así, como un dato freak, como un dato entretenido?